de su palabra. Quisiera, con la ayuda del Señor, seguir leyendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 15 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 15 en adelante. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta ahí, que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Continuamos, hermanos, con este precioso capítulo. Sin duda alguna es Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribiendo tantas verdades hermosas que aún en este tiempo son muy valiosas y muy prácticas, que nosotros debemos y podemos practicarlas. El versículo 15 dice: si no, santificad a Dios. Y me llama la atención porque está en singular. Eso me quiere decir que en nuestro corazón debe haber un lugar especial para Dios, que sea santo. El versículo 15 no dice que entre otras cosas debemos santificar a Dios, no, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso nos lleva, hermanos, a reflexionar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el suyo, de cada hermano, cada hermana en estos momentos? A pesar de las vicisitudes y dificultades y aflicciones que nos puede tener uno en esta vida, en estos tiempos, en este mundo, santificad a Dios en vuestros corazones. Si nos vamos un poquito atrás, el versículo 14 dice: no os conturbéis sin temor, sino santificad. Tenerlo santo. ¿En dónde? En vuestros corazones. Eso también quisiera llamar la atención. No en nuestra mente, no en nuestra vida, no en nuestro andar, en nuestros corazones. Porque el Señor sabe que si Él reina, como dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Si Él reina completamente en nuestros corazones, Él va a estar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro andar y en todos y cada uno de las cosas que nosotros hagamos. Pero también dice
y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Y aquí, hermanos, quisiera ver a Juan el Bautista, siempre preparado para presentar la defensa. ¿La defensa de quién? De quién es digno de que siempre hablemos de él. No simplemente en un culto, no simplemente en un momento durante una hora. Siempre está preparado. Eso me lleva a que todo el tiempo debo estar alimentándome de esta santa palabra, ilustrándome poco a poco y cada día más, y voy a estar preparado para que todo aquel que me demande la razón de por qué yo vivo así y por qué en mi vida se refleja Cristo, quizás con burla, quizás con envidia, quizás con odio, yo tenga la buena palabra del Señor sazonada en el momento indicado, a la hora indicada, para presentar defensa. Y por un momento quisiera ver a Juan el Bautista diciéndole a Herodes, no te es lícito estar con esa mujer, como lo vemos en Marcos. Pero Marcos 4 nos habla de eso, y lo que más me impresiona es que dice, Herodes lo tenía y tenía temor y lo escuchaba perplejamente, pero de buena gana. Y todos sabemos cuán malo fue Herodes, que lo más probable es que no tenga temor de Dios. Pero cuando una persona está llena, hermano, del Espíritu Santo, lleno de la palabra sazonada, no hay quien resista. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Pero el versículo 16, teniendo una buena conciencia. Esto me lleva a que cada hermano debe tener una buena conciencia delante de Dios. Y si no, por medio del Espíritu Santo, nos va a venir aquí pensamiento de cosas que no hemos hecho y que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, en nuestra esfera, para poder hacerla. Quiero seguir pensando como el planteamiento que nos dijo nuestro hermano Cleidinei. Esto en el mundo, el creyente en el mundo, hermano, tener una buena conciencia. Y me hace acordar de lo que dice Pablo en Corintios. No tengo en nada mala conciencia. Y eso nos debe reprender a nosotros. Hermano, yo tengo buena conciencia delante de Dios. Aún hoy, aún en este momento, aún en esta hora, aún en mi vida, cuando veo en el pasado las cosas que he hecho para el Señor, tengo una buena conciencia. Podemos decir como Pablo, y no podemos decir, bueno, es que Pablo es Pablo. Pablo fue un humano, igual que usted y yo, mi hermano. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, bajen la cabeza, no tengan cómo responder palabra, no tengan qué decir los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí quiero resaltar esto, en Cristo. No que tenga buena conducta en mi conciencia, en mi andar, en mi corazón. No, el creyente debe reflejar a Cristo en su vida, en su andar, buena conducta en Cristo. Que el Señor nos ayude, y si esto nos debe exhortar o reprender, que nos exhorte y nos reprenda. Pero buena conducta en Cristo. Esto me lleva a pensar a que cada cosa que yo diga, a que cada cosa que yo piense, a que cada cosa que yo haga sea en verdad porque esté aprobado por Cristo. Y que veamos a Cristo haciendo eso, pensando eso, diciendo lo que nosotros vamos a decir, hablar o hacer. Buena conducta en Cristo. Versículo 17, y no me quiero extender. Versículos 17 y 18, qué precioso. Aquí está el Señor Jesucristo. Pero me impresiona
porque uno puede llegar a pensar, ¿cómo es eso? Si yo puedo hacer el bien, ¿por qué voy a padecer? El ejemplo precioso es Cristo. Cristo padeció una sola vez por nosotros, el justo por los injustos. Pero esto me lleva, hermano, a que el Señor Jesucristo tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Aún en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestra desesperanza, como dijo el hermano en la oración, el Señor tiene un plan clarificado, un plan por delante, y Él sabe por qué nos están pasando estas cosas aún en este momento. Lo que quiere es alzar la mirada, confiar en Él, como dice el salmista, yo en ti confiaré. Porque a veces la voluntad de Dios es que nosotros padezcamos. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir estoy padeciendo en este momento? Pero que sea por Cristo, creyente, cristiano, que sea por Él. Porque adelante hay un plan precioso y maravilloso que al final va a ser revelado. Y como dice el poeta, el himnólogo, nos vamos a quedar asombrados de los planes, de las palabras de Él, cuando estemos con Él, de por qué de la aflicción y de por qué en cada angustia, en cada momento que nosotros estamos viviendo. Pero versículo 20, versículo 19, perdón, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Me llama la atención la palabra predicar, hablar las nuevas a los espíritus encarcelados. Uno puede aplicarlo reverentemente hablando al mundo. ¿Cuántos espíritus encarcelados hay a nuestro alrededor, cerca de nosotros, en nuestra esfera? Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecían, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Hermano, quiero unir estos dos versículos y pensar que mientras Noé preparaba el arca durante esos 120 años, como nos enseña el Antiguo Testamento, predicaba. Y el Señor, ¿qué dice él? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso quiere decir que mientras Él prepara ese lugar, debemos predicar como lo hizo Noé mientras predicaba el arca. Y al final uno puede ver una breve referencia de la iglesia. Pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser salvada. Pronto el Señor Jesucristo va a venir por su pueblo y vamos a ser quitados de este mundo de agonía, de este mundo de aflicción, y vamos a ser salvados. Ojalá fuera hoy. Sí, ven, Señor, como termina en Apocalipsis Juan. Pero rápidamente, porque me extendí más de lo que quisiera. Versículos 21 y 22. Inmundicias, no quitando las inmundicias de la carne. Y aquí quiero volver a resaltar la palabra conciencia. Comenzamos con conciencia, versículo 16. Y el versículo 21 vuelve a tomar esta palabra. Lo que es importante que nosotros debemos tenerla y que el Señor nos ayude, que nuestra propia conciencia pueda reprendernos. Pero el versículo 22 al final es precioso, porque dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sí, hermanos, el mismo que se humanó y se humilló, el mismo que murió en la cruz del Calvario, el mismo que dijo consumado es, el mismo que habiendo amado a los suyos nos amó hasta el final. Sí, él mismo subió al cielo, ahí está a la diestra de Dios. Y qué hermoso es pensar que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nada ni nadie puede contra Él. Y es Él el que murió por nosotros. Fue Él el que se sacrificó. Fue Él el que derramó su sangre. Y es Él el que nos ha guardado y nos ha guiado hasta el día de hoy. Que esto nos pueda llenar de alegría, de gozo. Pensar que aquel que me amó tanto y murió en la cruz del Calvario, bueno, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nadie y nadie está por encima de Él. Y Él está aquí en mi corazón.
Él me guarda, Él me guía, Él me consuela. Como dice el proverbio, aun cuando me levante, habla conmigo. Y si aquí hay alguna persona que todavía no tiene una experiencia con Cristo, vea lo que se está perdiendo. Con estos comentarios, hermanos, el estudio queda abierto para la edificación del pueblo del Señor. Amén. Bueno, hermanos, podemos decir algunas cositas más en donde comenzó la lectura nuestro hermano y la explicación, nuestro hermano Kenier, en el versículo 15, dice, si no, es decir, teniendo en mente lo anterior en cuanto a no hacer, dice verso 14 al final, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis o agitéis, sino, o sea, por el contrario, no lo anterior, sino esto sí, y esto sí que sí, podríamos decir nosotros dándole el énfasis, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Fíjese que dice aquí en nuestras Biblias, por lo menos, dice Dios, santificar a Dios, pero quizás lo más probable es que diga Cristo, el Señor. Entonces, esta es una cita tomada de Isaías, donde ahí sí que sale Jehová de los ejércitos, santificar en vuestros corazones. Y aquí Pedro está identificando a Cristo con Dios. Y si en el Antiguo Testamento había que santificar a Jehová de los ejércitos en nuestros corazones, en el Nuevo Testamento hay que hacer lo mismo, pero con Cristo. Y alguien podría preguntar, quien está aquí, o después escuchar en otras plataformas, ¿acaso tenemos que tener dos personas diferentes en nuestro corazón? ¿O los del Antiguo Testamento tenían a uno y nosotros tenemos a otro en el Nuevo Testamento? No. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo y Dios Padre son un solo Dios. Y ambos merecen el mismo lugar en aquellos que han creído en Él. Dice santificar, y esa palabrita quiere decir reconocer. No es la misma que uno normalmente conoce como apartar, pero la idea aquí es que uno le tiene que dar el lugar que se merece, el lugar de reconocimiento que se merece en el corazón. Y hemos escuchado muchas veces cómo nuestros hermanos aquí han definido el corazón. Entonces fíjese que Cristo, el Señor, quiere estar en ese lugar de reconocimiento en donde el cristiano toma las decisiones, corazón, el lugar estratégico donde se decide lo que va a hacer ese creyente. El lugar estratégico donde el creyente decide cómo vivir su vida. Pedro está diciendo aquí, hermanos, denle a Cristo, el Señor, ese lugar estratégico que tenemos cada uno de nosotros. Ese lugar donde nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida. Ese es el lugar que Cristo, el Señor, debe tener. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro a nuestros hermanos que están padeciendo, que están siendo perseguidos. Hermanos, he tenido dificultades en internet, no sé si se escuchará bien, pero quisiera decir algo poco.
lo que el versículo 15, ¿se escucha bien? Entrecortado, ¿sí? Bien, el versículo 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En el original dice Cristo, ¿ya? En el interlineal lo podemos buscar, y dice Cristo, Cristo el Señor. Santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones. En otras versiones dice honrad, darle la honra a Cristo el Señor en vuestros corazones. El centro de nuestro corazón tiene que ser Cristo. Para poder actuar con mansedumbre y reverencia, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, honrarlo, honrar a Cristo en nuestros corazones, para poder actuar como corresponde, de acuerdo a las preguntas o a la presentar defensa. Dice, y estar siempre preparados, con Cristo en nuestros corazones, honrándolo para poder presentar defensa con mansedumbre, con humildad, dicen otras versiones, con humildad y con respeto ante aquellos ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cristo en nuestros corazones. ¿Se escuchó bien? No sé. Gracias. Estaba pensando en el versículo 15, lo que ya ha referido nuestro hermano Keniel en la introducción, de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y me hizo recordar la experiencia de Nehemías cuando reedificaba el muro. Uno puede ir a la historia allí en Nehemías capítulo 4. Habían enemigos que no querían que se reedificaran los muros. ¿Y qué hicieron aquellos creyentes? Uno puede leer textualmente, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ellos estaban trabajando, pero estaban preparados también para defender la obra. Entonces creo que la idea aquí es que todo creyente debe saber que el día del ataque del enemigo o de una persona irreverente, ese día va a llegar. Y el creyente debe vivir bajo esa expectativa o bajo esa convicción de que el evangelio tiene que ser defendido con mansedumbre y con reverencia. ¿Cuántas veces hay personas que dicen cosas de la Biblia que no están escritas en la Biblia? Y quizás por nuestra poco conocimiento de la Biblia nos quedamos callados porque no sabemos si rebatir o no tenemos suficientes argumentos bíblicos para defender aquello. ¿Cómo queda nuestra conciencia? Es por eso que el versículo más adelante dice, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que hagamos lo posible de nuestra parte. Mi mamá siempre
nos refería a un refrán muy popular. La mejor almohada es una buena conciencia. Cuando la conciencia está mal, todo el cuerpo está mal, el espíritu está mal, las cosas no salen como queremos. Y qué bueno, y cuánta vida, cuánta vitalidad da tener una buena conciencia. Hacer lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Defender los principios bíblicos, siempre con mansedumbre y con reverencia. Fíjense que una cosa que llama la atención de este versículo 15 es lo que dice casi al final. Mire, dice, hemos ya visto santificar al Señor o a Cristo el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese que no dice, o uno podría pensar que debería de decir, a todo aquel que os demande razón de vuestra fe. Pero no dice de vuestra fe, sino que dice razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese que aquí Pedro está apuntando más que a la fe que sostiene en medio de las pruebas, está apuntando a la esperanza que hace que el creyente lo que está allá lejos lo vea cerca, lo acerque a su vida. Entonces fíjese que en medio de las circunstancias difíciles de la vida, en el cristiano, Pedro está diciendo esas cosas que uno las ve lejos, futura, se hacen más cerca, se hacen una realidad en nuestra vida y esas cosas son las que nosotros, dice aquí, tenemos que contar a otros de buena manera, ya que dice aquí con mansedumbre y reverencia, entonces de buena manera contarles a otros lo que está por venir, que cada vez está más cerca. Ustedes siempre han escuchado, por lo menos yo también he escuchado, cuando dicen que ya se está acabando un día, los hermanos dicen, bueno, hemos pasado un día más, pero un día menos en que la venida del Señor se llevará a cabo. ¿Es verdad? Es verdad. Lo que vemos a veces lejos, se hace cerca por esa esperanza bendita que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Estoy pensando, hermanos, en el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta es nuestra primera responsabilidad como creyentes, salvos, comprados por la gran obra de Cristo, por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Él nos compró para sermos totalmente de Él, para tenernos por completo, suyos por completo. Y esto está relacionado a estas palabras, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Nuestra entrega, devoción, dedicación, el Señor como teniendo el centro, la prioridad, la primacía, en la fuente
de nuestro ser, nuestro corazón. La traducción que usamos en portugués concorda con lo que los hermanos ya tienen hablado. Dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Entonces, por cierto, el verso habla de nuestro Señor y así también de su deidad, de su divindad. Entonces, después de hablar de nuestra responsabilidad para con el Señor y relacionar nuestro corazón en este ejercicio, ahora él habla y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tenemos ahora nuestra responsabilidad para con los hombres, preparados, prontos para presentar defensa ante los hombres, a aquellos que están cerca de nosotros, que participan de nuestro convivio de alguna forma, de más cerca o lejos, pero siempre preparados para hablar a Él, para hablarles de nuestra esperanza. Y ahora aquí tenemos la relación de nuestra responsabilidad con los hombres, de nuestra boca, para con el Señor de nuestro corazón, para con los hombres de nuestra boca. Él habla de una defensa verbal, el que presentamos a los hombres, pero es muy precioso, importante, que nosotros atentemos para la orden aquí. Primero para con el Señor, luego para con los hombres. O sea, si el Señor ocupa el primer lugar en nuestro corazón, luego también seremos tomados, estaremos llenos del deseo de presentar a los hombres su palabra, la razón de nuestra esperanza. Y es bueno también que observemos cómo debemos presentar esto a los hombres. Él dice con mansedumbre y reverencia. Estos versículos, estos versos, traznos una presentación de todo nuestro ser. Él habla primero de nuestros corazones, luego presentar defensa, nuestra boca, luego en el verso 16, teniendo buena conciencia, nuestra conciencia, la mente. Después, él dice, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, es como si estuviera hablando de nuestros pies, nuestro andar, nuestro caminar. En el verso 17, él habla, si es, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, nuestras manos, el que hacemos, nuestras obras. Entonces, todo el ser del creyente para el uso, para la voluntad, para el agrado del Señor, de forma que nuestro ser interior, nuestro ser exterior, todo nuestro ser, para el uso, para la voluntad del Señor.
Otra cosa que uno puede resaltar en este versículo 15, y muy bien lo que dijo nuestro hermano Clary, pero es que si no asumimos esa responsabilidad y la ponemos como prioridad de santificar a Cristo el Señor en nuestros corazones, jamás vamos a estar preparados. Y imagínense por un momento un creyente, un cristiano, un genuino salvado, cuando alguien le demande una razón, tristemente no va a tener cómo responderle. Va a ser derrotado y Cristo va a ser manchado, va a ser señalado también en el mundo. De manera que el Señor nos ayude. Y otra cosa que decía nuestro hermano Erwin es que uno debe vivir con esa convicción, con esa óptica. Pero aquí dice, está siempre. O sea, siempre debemos estar preparados, aún en nuestros hogares, porque de una u otra forma el enemigo puede buscar la manera de que aún de nuestra familia nos presente esta demanda. Entonces, siempre, aún en nuestros hogares, pero ¿cómo termina? La esperanza. Quizás esa esperanza para muchos es de burla. Me llegan a mi mente las palabras de aquel ladrón en la cruz, de aquellos que pasaron frente al Señor. Para muchos pueden ser burla, pero para nosotros es una esperanza. Y dice que hay en vosotros, que debe permanecer en nosotros y que de esta esperanza debe avivarnos, debe alegrarnos, debe producir en nosotros convicción santa. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, primero, nuestra responsabilidad es santificando a Cristo el Señor en nuestros corazones. Yo concuerdo con lo que los hermanos han dicho al respecto, y hoy veo un detalle más de la porción, es que es el grado de importancia que tiene santificar. Esa expresión de EJP, darle el lugar al Señor que merece. Me hizo acordar de Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Tiene cierta referencia con lo que estamos considerando en esta noche, porque del corazón salen muchas cosas. Engañoso y perverso es el corazón, también dice Jeremías. Y el Señor habla en cuanto al corazón también. Y qué bueno es que en nuestro corazón lo que haya es esa glorificación al Señor. Darle a Él siempre el lugar que se merece. Y de allí en adelante, entonces, nuestra vida va a cambiar. La mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que esa respuesta sea sabia, sazonada con sal, con esa gracia que viene del Señor, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ese sentido pienso la importancia que tiene darle el lugar al Señor en nuestros corazones. Así Bien, que, hermano. hermanos, Sí, adelante, hermano. podemos hacer 3 preguntas en el verso 15 cuanto a nuestra responsabilidad. Primero, ¿cuándo? Siempre, y estade siempre. Segundo, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia.
Y tercero, a quien, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuándo, cómo, a quién. Creo, hermanos, que no logramos avanzar mucho, 2 versículos, 15 y algo del 16, pero muy interesante, creo que todavía falta mucho y nos quedaría mucho rato todavía por comentar estos versículos. Creo que nuestro hermano Keniel tendrá que comenzar desde el verso 17, si el Señor lo permite, para la próxima reunión. Si es que ya estamos bastante pasados de la hora. Un hermano, por favor, que nos encomienda al Señor en oración para finalizar nuestra reunión en esta tarde.